Saludos mi gente, gracias por estar conectados en este nuevo podcast, en este nuevo episodio, y vamos a hablar en este caso de los podcasts, una herramienta que ha nacido para diversificar los medios de comunicación masivos e incluso ha llegado a ser utilizado ampliamente por los entornos educativos. Las cifras indican que para el 2016, 247 millones de oyentes escuchaban esta plataforma, número que fue creciendo hasta ver que en el 2020 el promedio fue de 537 millones de oyentes. Para el 2027 estamos estimando que habrá 974 millones de oyentes escuchando plataformas de podcast. La historia de la radio se ha reescrito y lleva el nombre de podcast. Así que con nosotros el equipo Challenger. El podcast es básicamente un archivo de audio que puedes compartir en internet y ser escuchado libremente en tus dispositivos. Estos permiten la suscripción y retroalimentación de acuerdo a las actualizaciones de los contenidos colgados, con el objetivo no solo de vender, sino también del poder de difundir ideas que enseñen con propósito. Ahora bien, cuando este archivo sonoro contiene material educacional de acuerdo a una planificación didáctica con objetivos académicos bien establecidos, recibe el nombre de podcast educativo, utilizado ampliamente en el ámbito de la educación, tanto por docentes como estudiantes, con el objetivo de llevar al oyente a una transformación y aprendizaje a través de sus diferentes formatos conforme al tema que se quiera trabajar. Si quieres seguir conociendo acerca de ellos, te invito a seguir mirando hasta el final. Bien, dentro de las generalidades tenemos que tomar en cuenta partes importantes. Primero, en el 2004 fue que surgió el término como tal, pero solamente surgió de modo tecnológico para diversificar el contenido de las emisoras de ese momento. Ben Hammersley, un periodista, fue quien trabajó el término utilizando una combinación de dos palabras. iPod, que es una herramienta utilizada por Apple para descargar música, y broadcast, que es un término en inglés que significa difusión. Una curiosidad importante que hay que tomar en cuenta es que los oyentes de los podcasts son fieles a los programas que buscan, a diferencia de las emisoras como tal, donde el locutor tiene que buscar la forma de que el oyente no se vaya. Hay dos cambios importantes que no podemos dejar, que son la parte tecnológica, que es donde Apple incorpora una aplicación específica para los podcasts, y la parte cultural, que en el 2014 un grupo de emisoras independientes crearon un programa llamado Serial con un corte de periodismo de investigación. Así que seguimos con las próximas informaciones. Me tocó el ventajas y desventajas del podcast. Dentro de la ventaja tenemos que mejora las habilidades del pensamiento crítico y mejora las habilidades de comprensión y de expresión. Es decir, el niño aquí puede autocriticarse él mismo y autoevaluarse él mismo y dar opiniones de diferentes temas impartidos dentro del aula. Otras ventajas es que mantiene al estudiante concentrado y atento durante el aprendizaje. Es decir, el podcast consta con múltiples temáticas y múltiples enfoques. Dentro de la desventaja tenemos que no siempre son adecuadas para todos los estudiantes. Sabemos que todos los niños no tienen el mismo estilo ni el mismo tipo de aprendizaje. Hay alumnos que aprenden de manera visual, otros audiovisual y así sucesivamente. Y otra desventaja es que es muy costosa. Los beneficios que aporta la elaboración del podcast están directamente relacionados con la competencia a desarrollar, los cuales son: aprender nuevos recursos, consolidar el desarrollo, mejorar la competencia lingüística, potenciar la creatividad y fomentar la competencia digital. La elaboración de un podcast educativo se basa en la grabación de un archivo sonoro con contenidos didácticos que ha sido creado a partir de un proceso de planificación. Se puede comparar a un programa de radio en línea al que se puede acceder
en cualquier momento y desde cualquier dispositivo electrónico. También cabe la posibilidad de descargar el archivo e incluso de suscribirse a determinados canales. Soy Eugenio Delgado y les presentaré los tipos o formatos de podcast. En primer lugar tenemos el podcast con múltiples narradores o grupal. Es aquel en el que participan 2 o más anfitriones en cada programa. Luego, el podcast con narrador simple o podcast monográfico. Es en el que hay un solo anfitrión, el cual está presentando un tema en particular. Luego tenemos el podcast tipo entrevista. Puede tener más de un anfitrión y suele haber una entrevista con algún invitado especial. El podcast discusión o debate. Es aquel en el que varios invitados participan en una mesa para dialogar sobre un tema e intercambiar opiniones. El podcast recorrido sónico, utilizado en eventos, el cual muestra el audio del ambiente de lo que está ocurriendo en determinados entornos. Finalmente, presentación en directo, utilizado en eventos y hace que estos lleguen a las personas que no pudieron acudir a los mismos. Después de haber realizado este impresionante viaje a bordo del tema El Podcast como medio educativo, donde abordamos conceptualizaciones, un recuento histórico, diferentes formatos y la importancia, y por qué no, los inconvenientes del uso de dicho medio en el entorno educativo. Destacamos lo presentado por Galvez, quien plantea que el podcast como tecnología educativa toma la forma de un material didáctico y en su concepción pedagógica existen una planeación, un análisis, un diseño, un desarrollo y una evaluación, lo cual permitirá que dicho medio logre la función de comunicación efectiva y crítica y al mismo tiempo forme parte de un proceso educativo exitoso.